Bien. Bueno. Motivaciones tecnológicas de la tecnología. Bien. Hoy, como todos ustedes saben, digamos, la parte industrial está transitando por un nuevo escenario ya, digamos, desde hace unos años, que es todo lo que tiene que ver con Industria 4.0, el Internet industrial de las cosas y todas estas tecnologías que nos están llevando, digamos, a ir de la mano de la digitalización, o sea, acercar todo lo que son estrategias de digitalización hacia los últimos puntos de lo que es la parte de control. Dentro de la digitalización, sabemos que uno de los pilares de la digitalización es el tema de información, poner en juego mucha información, que en este caso, digamos, va a venir todo desde lo que es la parte de campo. Esa información nos va a resultar útil para todo lo que son nuevas tecnologías, que decíamos lo que es la parte de Industria 4.0. Nos lleva también a nuevas estrategias de producción y mantenimiento y fundamentalmente para lo que es la sostenibilidad del negocio, una producción segura y eficiente y mayor vida útil de la planta. ¿Bien? Dentro de esto vamos a hablar un poco de requerimiento básicamente de lo que es industrias de proceso. Bien, industrias de proceso, como ustedes saben, digamos, ubicadas acá en la parte más baja, digamos, de la pirámide de automatización, y dentro de los requerimientos de la industria de proceso no es algo nuevo, esto es algo que ya viene existiendo, digamos, desde los comienzos de los buses de comunicación industrial, pero digamos, algunas de las motivaciones y cuestiones que hacen, digamos, sentido el proyecto APL es la posibilidad de llegar a campo con un cableado de par trenzado. Imagínense que llegar a campo con un bus o con un sistema de comunicación Ethernet con múltiples pares hace, digamos, más complicado todo lo que es la tarea de cableado, provoca más errores, tenemos más costos en infraestructura. La idea es justamente poder simplificar todo lo que es la parte tecnológica y maximizar los recursos y hacer que todo sea, digamos, más acorde, digamos, en costos. ¿Bien? Necesitamos tener la posibilidad de alimentar los dispositivos con el mismo cable que va a llevar datos. Grandes distancias tenemos que cubrir. Recuerden que la parte de industria de proceso normalmente requiere justamente grandes distancias porque está en un área muy, muy grande, digamos, de implementación. El tema de áreas peligrosas, donde hay riesgos de explosión, también tenemos que tener la posibilidad, digamos, de llevarlo. Que sea una tecnología simple de utilizar, con conectorización para ambientes severos. Hay que imaginarse, digamos, cómo poder llevar ese conector que normalmente estaba desarrollado para un ambiente de oficina, en lo que era la parte de Ethernet, poder llevarlo a lo de Ethernet a un ambiente complicado de manejar, con polución, con humedad, con polvos, con varias cuestiones que hacen, digamos, al hardening de los ambientes industriales. ¿Bien? Y también con los soportes de redundancia nativos para todo lo que requiere, digamos, aquellas industrias de proceso que son críticas fundamentalmente para lo que es la continuidad operativa de la producción. Digamos, en algunos casos, en algunas industrias, el hecho de una parada no programada puede llevar, digamos, a un tiempo de justamente rearranque de esa planta muy costoso, con lo cual necesitamos mantener, digamos, los sistemas con la mayor disponibilidad de tiempo posible. ¿Bien? Y, por supuesto, también cumplir con estos requerimientos, más un acceso abierto y concurrente, control, manejo de activos, analítica de datos y todo lo que es facilidad para lo que es configuración y diagnóstico remoto, y también preparado para absorber funciones adicionales. Hoy en día, digamos, el tema de seguridad funcional, ciberseguridad, semántica de datos y demás. Digamos, todas estas son las motivaciones tecnológicas que nos llevan a tener que pensar justamente en poder llegar con un sistema bajo Ethernet industrial hacia el último lugar, digamos, de la pirámide, hacia lo que es la parte de campo. ¿Bien? Como esto, ¿qué es lo que surge? Surge entonces las bases del proyecto APL. ¿Bien?
Desde la irrupción de Ethernet en el ámbito industrial como una tecnología posible de ser usada en aplicaciones para tiempo real, el inconveniente fue inicialmente cómo llegar hasta el nivel de campo con esta tecnología. Recuerden que por el tipo, digamos, de bus, de red de comunicación que es Ethernet, esto implica, digamos, una cuestión de poder manejar tiempo real y poder tener, digamos, una simplicidad de cableado, como le mencioné antes, todo esto. Entonces, este fue, digamos, el gran desafío que hubo con respecto a esta tecnología. ¿Cómo lo van a lograr? Bueno, se empezaron a trabajar con las aplicaciones usando lo que es el Single Pair Ethernet, SPE, una tecnología, digamos, que habilita justamente a poder utilizarla dentro de lo que es industrias de proceso, y con esto, utilizando, digamos, las motivaciones y la parte técnica de Single Pair Ethernet, nace lo que es el proyecto Ethernet APL. ¿Para qué? Para salvar, digamos, el hueco que había, que nos posibilitaba llevar los instrumentos a lo que eran aplicaciones de industrias de proceso. ¿Bien? El proyecto APL significa Advanced Physical Layer, o sea que es una capa física avanzada, ya vamos a ver un poco más en detalle. Surge como un proyecto de cooperación entre diferentes fabricantes y organizaciones que estaban usando, digamos, que estaban trabajando con lo que era el desarrollo de estándares. Si ustedes se fijan, acá arriba tenemos las principales organizaciones de desarrollo de estándares, el Philcon Group, ¿ok? ODBA, principalmente con lo que era la tecnología de Ethernet IP, OPC Foundation con OPC UA y Profinet y Profinet International con lo que es la tecnología Profinet, que hablamos todo acá de lo que son buses de campo o redes de comunicación que pueden llevarnos, digamos, hasta el último lugar. Y de parte de los fabricantes, los principales fabricantes de sistemas de control y de lo que era la parte de instrumentación, se vieron involucrados en este proyecto. Digamos, o sea que tiene la visión cooperativa del proyecto con un alcance mundial que pueda cubrir todas las necesidades de los diferentes mercados y las diferentes organizaciones que desarrollaban estándares. Bien, se trabajó en conjunto entre todos estos para lograr justamente llevar, digamos, o hacer todo el conjunto de especificaciones necesarias, en donde también se logra una aceptación mutua de pruebas y certificaciones, un dispositivo certificado, digamos, o provisto para Ethernet APL, justamente lo que tiene la posibilidad de hacer una cuestión de aceptación mutua de pruebas y certificaciones para que justamente todas las pruebas que se hacen sobre los dispositivos sean hechas de la misma manera, independientemente de quién sea el que adopta la tecnología. Y, le decíamos, con el involucramiento de los usuarios finales de los sistemas de control y la parte de instrumentación. ¿Bien? ¿Cuáles son las bases del proyecto APL? Es un estándar hecho para lograr simplicidad, confiabilidad e interoperatividad, en el cual la tecnología en la que se basa es una tecnología de Ethernet industrial, justamente a 10 megabits por segundo, full duplex, con posibilidades de llegar hasta 1000 metros, basados en el estándar IEEE 802.3 CG, que es justamente el que sienta las bases de la tecnología 10 base T1L, que sería, digamos, la capa física, en donde se va a requerir alimentación de la electrónica en el mismo par trenzado de hilos que van a transportar los datos, o sea, lograr justamente alimentación y datos por el mismo par trenzado, digamos, sin necesidad de tener más hilos en esto, logrando la simplicidad y bajar los costes de todo lo que es la parte de infraestructura, en el cual una de las principales cuestiones a tener en cuenta es la posibilidad de colocar Ethernet APL en aquellas industrias, en aquellos sectores donde hay áreas peligrosas, lo que es la parte de riesgos de explosión, digamos, en las instalaciones, sin polaridad, justamente para evitar errores de cableados. Digamos, son 2 hilos solamente. Uno piensa, bueno, si los hilos están identificados con un color y todo, podría no equivocarme. Bueno, para agregar una cuota más, digamos, de simplicidad, evitar, digamos, la necesidad de tener que polarizarlo correctamente para lograr esto. Y un estándar
un APL abierto para el uso con cualquier protocolo de red industrial. Entonces, todo esto sentó las bases, digamos, de lo que es el proyecto APL y sobre esto es lo que se trabajó. ¿Bien? Ahora bien, pensando en esto, ¿es Ethernet APL otro nuevo protocolo de comunicación que tiene su aplicación en la industria del proceso? La respuesta es que no. APL simplemente trabaja con lo que es la parte de la capa física, ¿bien? O sea que no tiene que ver con un protocolo completo, sino únicamente es a nivel de la capa física en la que vamos a trabajar. Hay una especificación propia acá para la capa física, distancias, tipo de dispositivos, tipos de conectores, ¿ok? Switches en algún caso, digamos, especiales, pero siempre hablando de lo que es la parte de la capa física, la capa 1 de acuerdo al modelo ISO-OSI tradicional. El resto de lo que es el protocolo de comunicación completo en las capas superiores se va a mantener de la misma manera, justamente por esto, digamos, que tenemos la posibilidad de poner o montar, digamos, esto sobre cualquier protocolo de aplicación. Hablamos de Profinet, hablamos de Ethernet IP, ¿okay? Hablamos de HART, bueno, algunas otras, y esa es la posibilidad, digamos, para trabajar. Tanto APL como lo que son las tecnologías del Single Pair Ethernet van a trabajar únicamente modificando lo que es la parte de la capa física de ese protocolo de comunicación. Y dijimos que justamente APL es una aplicación particular del modelo de SPE, en el cual trabajan con niveles de tensión y algunas características y particularidades, digamos, propias de esto. ¿Bien? Acá hay un resumen, digamos, de lo que era digamos, las iniciativas, el tema del cableado con las longitudes, con radios de curvatura, la necesidad de integrar los dispositivos en conectores pequeños, justamente porque los dispositivos se buscan achicar y tenemos que lograr tener, digamos, un conector, un RJ45 tradicional, es muy complicado para montar en algunos instrumentos, en algunos sensores que particularmente tienen un housing chiquito, entonces tenemos que llegar con algún conector de tipo pequeño para Ethernet industrial. Aplicaciones tanto en áreas sin riesgos o con riesgos de explosión y fundamentalmente, digamos, con tecnologías que me permiten, digamos, dispositivos inteligentes o acordes con modelos IoT. ¿Bien? Y la sostenibilidad y los conceptos de alimentación que se tienen que requerir. ¿Bien? Acá tenemos aspectos técnicos generales de APL, cuáles son los estándares relevantes que vamos a tener, digamos, dentro de esta tecnología. Dijimos que la parte, digamos, de poder hacerlo con 2 hilos bajo Ethernet es la tecnología, el estándar IEEE 802.3CG, que se terminó, digamos, de estandarizar en el año 2019, cuando surge y cuando se publica el estándar completo de esta tecnología, y ahí empieza a ser posible llevarlo, digamos, a aplicaciones de campo, ¿bien? Y empezar a trabajar con este tipo de tecnología. También para aquellas partes que requieren justamente el soporte de protección contra explosión, normalizado en la ISS, la 60079, parte 47, 2 hilos intrínsecamente seguros, básicamente wire, two wire, intrinsical safety, y la E no me acuerdo, no sé si está Mirko por acá que se acuerda, bueno, no, bueno, particularmente, bien. Mirko, acá estás, ¿la E? Ethernet, bien, gracias, perfecto. El tipo de cableado, el estándar está referido en la IEC 61158 parte 2, que particularmente acá nos hace, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la posibilidad de tener interoperatividad con lo que son los buses de campo que hoy están, por ejemplo, Profibus PA, por ejemplo, Fieldbus Foundation. Vamos a utilizar acá el mismo cable, con lo cual, desde el punto de vista de la protección, digamos, del
de la inversión de los clientes finales, podemos lograr no tener que reemplazar todo el cableado, sino usar parte de la infraestructura que ya tenemos para lograr que en una situación de migración poder hacer que los costos sean realmente, digamos, efectivos en cuanto a la utilización. Bien, y por último, lo que tiene que ver con los perfiles de los puertos, también en la IS 61158, que habla acá, digamos, de una cuestión que tiene que ver con la potencia que se pone en juego en cada uno de los puertos y que existe un mecanismo de diálogo entre el sensor que se coloca y el puerto al que se conecta para que entre ellos dos autonegocien cuál es la potencia que realmente tiene que ese puerto proveerle a ese instrumento. O sea, le agrega inteligencia y no tenemos que andar configurando y haciendo, digamos, cosas adicionales, sino que entre ellos automáticamente negocian cuál es la mejor posibilidad, digamos, de habilitar la parte de potencia hacia lo que es el sensor. ¿Bien? ¿Por qué se eligió la tecnología de 10 megabits, 10 base 1 TL? Básicamente, ¿por qué? Por el tema de la posibilidad de dar soporte a grandes distancias. ¿Ok? Es el motivo principal por el cual esta tecnología fue la que se eligió, digamos, para este tipo de aplicaciones. ¿Cómo es un dispositivo que se puede utilizar, digamos, para lo que es APL? Básicamente, acá tenemos la anatomía de un dispositivo de Single Pair Ethernet, ¿ok? En el cual, si nos fijamos acá, nosotros tenemos, en este caso, comunicación en un par de hilos y lo que es la parte de alimentación sobre otro par de hilos. Bien, estas son las tecnologías de Single Pair Ethernet, en el cual, por la potencia que manejan estos dispositivos, vamos a tener alimentación, digamos, separada. Con APL particularmente, la diferencia que vemos es que el tema de alimentación va a venir directamente por el cable que va a transmitir los datos, ¿ok? Y automáticamente, digamos, en el instrumento va a existir, digamos, la parte de un limitador de corriente justamente para poder hacer que este dispositivo sea para ambientes que se necesitan, digamos, protección contra explosión, y esta potencia es la que va a terminar alimentando toda la que es la parte de electrónica, digamos, del sensor. O sea que desde el punto de vista de la anatomía, tenemos que justamente la alimentación separada, digamos, en SP es posible, mientras que en APL vamos a tener alimentación por el mismo cable de datos, vamos a tener un limitador, digamos, de corriente, ¿ok? Potencia puesta en juego, y eso va a ser lo que nos va a terminar alimentando todo lo que es la parte de la electrónica de nuestro instrumento que vamos a poner en campo. ¿Bien? Fundamentalmente la diferencia. Bien. ¿Cómo estamos con el tema del tiempo? ¿Estamos bien? Sí. Estamos bien. ¿Por qué razón APL tiene que trabajar de esta forma? ¿Por qué? Porque APL necesita o debe trabajar también en áreas clasificadas con riesgos de explosión, y justamente no podemos alimentar, digamos, con cualquier potencia este tipo, digamos, de instrumentación. Es por eso que APL va a trabajar de esta manera. ¿Bien? Acá tenemos también lo que es la parte de algún aspecto técnico general, justamente lo que es la parte de approach desde el punto de vista de alimentación. Ethernet APL dijimos que está diseñado para aplicaciones de seguridad intrínseca en industria de procesos con la tecnología 2 hilos intrínsecamente seguro para Ethernet, bien, lo que hablábamos recién, en donde vamos a tener dos clases de alimentación de dispositivos para operación intrínsecamente segura, con una tensión máxima de trabajo de 15 voltios y dos clases de potencia. Al instrumento lo vamos a estar alimentando desde, digamos, el switch que va a tener, al que se va a conectar ese instrumento, con una potencia clase A que va a poner en juego una potencia total de 0,54 vatios, y clase C con una potencia de 1,1 vatio, que esto nos va a permitir justamente saber hasta qué punto
o hasta qué zona, digamos, de seguridad intrínseca o de protección contra explosión voy a poder conectar esos instrumentos. Para lo que son la parte de los switches, ya lo vamos a ver un poquito más adelante en alguna de las topologías, vamos a trabajar con switches que van a poder estar alimentados con APL a una tensión nominal de 50 voltios con una potencia hasta 92 vatios. ¿Por qué? Porque un switch requiere más electrónica, por lo tanto necesitamos tener más potencia puesta en juego para poder hacer que esa electrónica de los switches puedan trabajar. En el caso de las aplicaciones de Single Pair Ethernet, pero que no utilizan el perfil APL, fíjense que acá tenemos 3 clases de alimentación, 24 voltios, tenemos 1,23, 3,2 y 8,3 vatios, clases 10, 11 y 12, esto está normalizado y está estandarizado, y 3 clases de alimentación a 55 voltios, que pueden ser 7,7, 20 y 52 vatios, clase 13, 14 y 15, fíjense la diferencia grande que hay en cuanto a lo que es la parte de potencia. ¿Por qué? Porque básicamente Ethernet, Single Pair o el Single Pair Ethernet no se va a poder trabajar, digamos, en los lugares en donde voy a tener necesidades de trabajar con atmósferas peligrosas, digamos, o con riesgos de explosión. Es por eso que la potencia que voy a poder poner en juego va a ser bastante mayor. ¿Bien? Dijimos con respecto al tema de cableados, el cable de referencia es el que está normalizado por la IEC 61158 parte 2. Particularmente vamos a tener normalizado el tipo A de cable. Esto también está en el estándar tipificado. Ese cable tiene que cumplir determinadas características eléctricas, resistencia, grosor de los hilos, demás cuestiones que me van a permitir trabajar justamente con el tipo A. ¿Ok? Con el par trenzado blindado, dependiendo el calibre del cable, yo puedo llegar hasta esos famosos 1000 metros que le mencionaba en cada uno, digamos, de las derivaciones que tenga. Si yo uso cable de un calibre AWG26, que es mucho más fino, voy a poder llegar a menos cantidad, o a menor distancia, justamente por el tema de resistencia y lo que es la parte de caída, digamos, de tensión en la alimentación, mientras que si uso cable más grueso o alambre más grueso, voy a poder llegar hasta mayor cantidad de metros, hasta los 1000 metros estos que estábamos hablando. ¿Bien? Y lo bueno que decíamos acá es que este cable puede ser el mismo cable que hoy está, digamos, en soporte de aplicaciones, por ejemplo, de Profibus PA o de Fieldback Foundation, que lo voy a poder continuar utilizando bajo ciertos recaudos, bajo ciertas comprobaciones que tenga que hacer, pero este cable sería, digamos, lo que yo voy a poder seguir utilizando con un tipo de conector que son los que están aprobados, digamos, y estandarizados para estas aplicaciones. ¿Bien? Como están todas las normativas estas de lo que son tipos de cables, tipos de conectores y todo, que está todo, digamos, en estándares nuevos, que se pueden, digamos, acceder y uno lo puede ver para entender cuáles son las normativas que están vigentes. Bien. Y acá vamos a ver una comparación entre lo que es la tecnología justamente Ethernet APL con respecto a tecnologías, digamos, un poco más viejas o legadas de lo que son estos sistemas, digamos, estas redes en las cuales, si se fijan acá, bueno, hay alguna tecnología, bueno, por ejemplo, Ethernet no soporta, digamos, el single pair, el Ethernet 100 base TX, o sea, 100 megabits por segundo, mientras que Ethernet APL sí. O sea que en este sentido acá tenemos un check en la tecnología. La longitud, fíjense acá, 1000 metros máximo que podemos llegar contra los 100 metros tradicionales de Ethernet. Por esto que lo que era, digamos, Ethernet industrial, en los estándares que estaban, digamos, no había mucha forma de trabajarlo. ¿Por qué? Porque las distancias necesarias a cubrir eran mucho mayores. Y si yo no podía cubrir estas distancias grandes, caía, digamos, en la necesidad de complejizar la infraestructura y demás cuestiones que nos hacían que esto fuera, digamos, físicamente imposible de lograr.
Independencia de polaridad, muy importante a la hora de las instalaciones. Uno no, digamos, la persona que hace lo que es la parte de instalaciones no tiene que preocuparse justamente por si conectó positivo con positivo, negativo con negativo, sino que simplemente es conectar dos cables y si están conectados, ¿okay? Si hay continuidad eléctrica, el sistema va a funcionar sin ningún problema. La posibilidad justamente de operar con seguridad intrínseca para aquellos lugares donde hay riesgos de explosión y fundamentalmente, y acá sí la motivación también de lo que son las nuevas tendencias en lo que es la parte de digitalización, la posibilidad de llegar con la misma tecnología de red hasta campo. O sea, desde que entramos, digamos, a nuestra empresa con una red Ethernet para lo que es el ambiente de oficina, podemos continuar con el mismo protocolo, todo con Ethernet, ¿ok? Hasta lo que es el campo, lo cual evita mucho lo que son la parte de conversiones de protocolo y demás cosas que nos terminan complejizando en nuestras aplicaciones y haciendo que el dato no vaya puro y lo podamos sacar directamente del sensor y transmitirlo del sensor o del actuador y transmitirlo por toda la red sin necesidad de convertir protocolos. ¿Bien? Otro aspecto técnico de APL. Fíjense en esto, digamos, una tecnología posible de utilizar para lograr lo que es la parte de diagnóstico en lo que es la parte de instrumentación, digamos, que se usaba, o que se usa todavía, digamos, pero que es una de las tecnologías más viejas, que es HART, ¿ok? O la parte de Fieldbus, Profibus PA, Fieldbus Foundation. Fíjense que la comparativa me da que para un dispositivo, para poder hacer lo que es la parte de configuración, parametrización y lo que es el mayor cúmulo de datos, APL va a ser 10.000 veces más rápido que HART. HART trabaja con una tecnología, digamos, de 1,2 kilobits por segundo, ¿ok? Mientras que acá estamos hablando de 10 megabits por segundo, sé que hay 10.000 veces, digamos, más rapidez y 300 veces más rápido que los buses de campo. Los buses de campo trabajaban con una velocidad fija de 31.25 kilobits por segundo para todo lo que era información y la parte de configuración y parametrización. Esto nos lleva a que, y quienes hayan estado trabajando con tecnologías, digamos, para lo que era configuración y parametrización, pueden dar fe, digamos, de alguno de estos números respecto de configuración y parametrización, en el cual, por ejemplo, para una prueba que se ha hecho, digamos, una prueba en un escenario real, trabajando para 200 dispositivos, por ejemplo, con HART toma 26 horas, 40 minutos poder hacer todo lo que es propagar la configuración y parametrización a todos los dispositivos, mientras que con Ethernet APL estamos hablando de 33 minutos, lo cual significa que podemos tener un ahorro, digamos, en esta startup, digamos, de la planta, un ahorro de tiempo de hasta 98%, ¿ok? Lo cual termina siendo muy, muy significativo. Digamos, quienes han trabajado con lo que es la parte de configuración y parametrización pueden, digamos, dar fe que en algunos casos, y si las redes no estaban bien diseñadas, bien ajustadas y todo, digamos, la parte esta de parametrización y configuración se volvía bastante tedioso al punto de que uno podía ir mientras estaba haciendo esto, podría ir a tomar algún café, dormirse una siesta y varias cuestiones. Ahora el startup de la planta se puede hacer en tiempos muchísimo más cortos. ¿Bien? Una de las claves que dijimos acá es, en una topología, estar bien consciente, digamos, saber exactamente con qué tipo de puerto vamos a estar trabajando acá. Fíjense que nosotros tenemos puertos acá que pueden trabajar como troncales o como derivaciones. Está definido, digamos, con este tipo de letras, en el cual el puerto puede ser una fuente de potencia, digamos, alimentación, puede ser una carga o puede estar habilitado para trabajar
en cascada, ¿bien? Con diferentes niveles acá de tensiones y potencias y con diferentes características, digamos, para llegar a diferentes zonas con riesgos de explosión, ¿bien? Todo esto hace que uno tenga que tener, cuando hace el diseño de la topología, tenga que tener cuidado con esta parte, a ver qué necesidad realmente tienen cada uno de los puertos de poder alimentar y qué es lo que tiene del lado del sensor para poder recibir, digamos, esto, cuáles son las características, y tienen que trabajar, digamos, hermanados entre la fuente, digamos, que le va a dar la potencia y el sensor qué potencia necesita, y poder hacer que tanto el sensor, digamos, el inicio como el final de esa derivación tengan la posibilidad de autonegociar y configurarse para el mismo nivel, digamos, de carga. ¿Bien? Acá tenemos una topología típica de Ethernet APL. Nosotros vamos a tener en Ethernet APL, sí, digamos, desde el controlador vamos a llegar con una parte que van a hacer como Industrial Ethernet típica, digamos, con velocidades de 100 megabits por segundo, 4 hilos, dispositivos y switches que necesitan potencia, digamos, auxiliar, mientras que en Ethernet APL vamos a tener una parte que a través de un switch que va a tener las características de APL, podemos trabajar con velocidades de, digamos, vamos a trabajar con velocidades de, digamos, 10 megabits por segundo, con una tecnología de 2 hilos y con dispositivos y switches de campo que pueden recibir la alimentación a través de la misma línea que va a pasar, digamos, la parte de datos. ¿Ok? Esta es una topología típica de una aplicación Ethernet APL. ¿Bien? También tenemos que tener, justamente, cuando hagamos el diseño, conocimiento de lo que decíamos, los niveles de tensión y demás, digamos, cómo va a estar configurado cada uno de los puertos. Si los puertos, digamos, en la nomenclatura de las redes, si el puerto está puesto con un color blanco, significa que no, la derivación en la que está conectada no es intrínsecamente seguro, mientras que si es azul, va a ser, digamos, un espuro, una derivación que va a ser intrínsecamente segura. También la posibilidad de trabajar a nivel, digamos, de los puertos troncales con troncal que puede estar alimentado o no alimentado, ¿ok? Y, en definitiva, que trabaje con Industrial Ethernet, con el soporte, digamos, de un cable eléctrico, o que pueda trabajar con fibra óptica. ¿Bien? Dentro de las guías, acá tenemos un link para poder descargarla. Esta guía está, digamos, para poder descargarla de manera gratuita, ¿ok? Sin necesidad de registrarse ni nada. Por ejemplo, una topología posible según la normativa IEC ATEX o que cumpla con la NET 505. IEC es el estándar internacional para lo que es la parte de sistemas, digamos, o de nomenclatura para sistemas, digamos, o para procesos que requieran seguridad intrínseca, mientras que ATEX es la normativa que tiene alcance europeo y NET 505 es normativa que aplica más a lo que es el mercado norteamericano, ¿bien? En el cual es de cumplimiento obligatorio, digamos, en Norteamérica particularmente. Bueno, como esto dijimos que es un trabajo colaborativo entre digamos, entre las organizaciones americanas y europeas mayormente, se buscó siempre con este estándar poder cumplir regulaciones que apliquen, digamos, en cualquier lugar del mundo. ¿Ok? ATEX para Europa, NET 505 para Norteamérica y la IEC que tiene, digamos, una adopción de carácter internacional. De hecho, en Argentina, digamos, todo lo que es normativa está hecho, digamos, se está trabajando con lo que es la parte de IRN y todo eso, por todo el tema de normativas de lo que es la parte IEC. ¿Bien? Esta es una topología posible en el cual tenemos nosotros un switch estándar Ethernet, industrial, por supuesto, y después lo que podemos hacer es la parte de alimentación de potencia a través, digamos, de un switch APL que va a estar alimentado, que se puede poner, digamos, en una zona tipo en una zona 2, con riesgos de explosión, y de ahí podemos hacer derivaciones intrínsecamente seguras con
el switch APL con los puertos correspondientes a instrumentos, sensores o actuadores que estén en zona 0 o en zona 1. Esta es una manera de poder hacerlo. Tenemos algunas restricciones, digamos, dentro de esto, que están un poco más detallados en lo que es la parte de la guía. Y si no, la otra posibilidad también de llegar a la zona 1, por ejemplo, con un troncal que esté alimentado directamente por un switch APL que nos va a entregar alimentación y de ahí a campo poder poner, digamos, los SPUR intrínsecamente seguros. Estas son topologías posibles, depende de las restricciones que cada uno tenga en cuanto a distancias, a cumplir y demás cuestiones. En las guías está detallado, de nuevo les digo, y pueden ustedes tener una guía de qué, qué topología podría ser la más efectiva, digamos, la que más se adecua en el caso de las plantas que tengan. ¿Bien? Otra cuestión importante es el tema de cantidad de dispositivos y carga de la red, ¿ok? Básicamente, vamos monitoreando un poco el tiempo, básicamente acá lo que se trata de reflejar es cuál es la carga que nosotros podemos poner en la red, digamos, cuántos dispositivos uno puede conectar en una red, en un segmento de red, digamos, con APL, manteniendo siempre la premisa de que la carga de la red en APL, que hay que tipificarlo bien y ver cuántos datos cada uno de los elementos va a poner en juego, pero manteniendo una carga de la red por debajo del 20% de lo que es tráfico en tiempo real, ¿ok? Tráfico en tiempo real por debajo del 20%. El otro tiempo, digamos, sobrante es justamente para todo lo que tiene que ver con soporte de aplicaciones como, por ejemplo, configuración, parametrización, que tenemos que dejar una ventana libre de tiempo para que eso pueda ocurrir. La cantidad de dispositivos en función de lo que se conoce como tiempo de actualización de los datos de cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, en una red, en un segmento típico, Profibus PA o Fieldbus Foundation, podríamos tener un límite teórico de 32 instrumentos por cada uno de los segmentos. Ese límite era teórico, prácticamente había algunas restricciones que hacía que fuera muy difícil llevarlo a cabo. Con Ethernet APL podemos pararnos, por ejemplo, en un punto acá con un tiempo de actualización de 50 milisegundos entre un telegrama y otro, y fíjense que tenemos la posibilidad de conectar hasta casi 150 instrumentos, ¿okay? Lo cual hace que haya una densidad mucho mayor a nivel, digamos, de infraestructura. O sea, nosotros con la misma infraestructura podemos arrancar con 10 elementos, pero podríamos, digamos, absorber hasta unos 150 sin necesidad de complejizar mucho la infraestructura desde el punto de vista de placas de comunicación y demás que eran necesarias en el caso de los buses de campo típicos como Profibus PA o Fieldbus Foundation, lo cual hace que justamente sea muy, muy apropiado para aquellas instalaciones en las cuales hay muchos dispositivos que se van a poner, digamos, en juego. ¿Bien? Esta es una de las cuestiones, digamos, cuando uno hace el trabajo de ingeniería que tiene que tenerlo, digamos, en cuenta, ¿ok? Trabajar apropiadamente con este valor de actualización, ¿ok? En instrumentar, digamos, en lo que es la parte de plantas, digamos, justamente automatización de procesos, que una temperatura le estemos monitoreando cada 50 milisegundos, la verdad que es algo demasiado rápido. ¿Por qué? Porque una temperatura normalmente tiene mucha inercia térmica y con tomar el dato cada medio segundo podría ser suficiente, entonces uno tiene que trabajar con lo que es la racionalización de los tiempos de actualización. ¿Okay? No ponerle a todos el tiempo más bajo posible porque eso va a hacer que la red se nos cargue mucho innecesariamente, entonces uno tiene que trabajar con la posibilidad de definir ese valor de actualización sobre cada uno de los dispositivos de manera individual. ¿Bien?
y con esto puede justamente racionalizar y puede aumentar para una misma red la cantidad de dispositivos totales a poner en juego. ¿Bien? Comparación entre tecnología Industrial Ethernet, Ethernet APL, Single Pair Ethernet. Recordemos una cosa de nuevo, APL y SP únicamente la diferencia que tienen es a nivel de la capa física, ¿ok? Quiere decir que lo que es toda la parte del protocolo de aplicación es aparte y no tiene modificaciones, con lo cual piensen que a nivel de la capa física únicamente va a trabajar esto, ¿bien? Con Industrial Ethernet, lo tradicional, 100 megabits por segundo, ¿ok? No soporta, digamos, instalaciones con riesgos de explosión, mientras que con Ethernet APL sí. El tema de el tipo de cableado y tipo de conectores que puede haber, los switches que van a soportar, digamos, la conexión. Tenemos switches estándar Ethernet industriales para lo que son las aplicaciones de redes industriales. Tenemos switches de tipo APL y tenemos los switches que son de el Single Pair Ethernet. ¿Okay? Con cada uno de ellos vamos a trabajar y con todas estas restricciones para poder hacer la parte de comparación. ¿Bien? Y ahora pasamos un poco a mencionar, digamos, después de haber hecho todas estas consideraciones respecto de lo que es el proyecto APL, por qué Profinet va a ser, digamos, la mejor opción para poder implementar todas estas tecnologías nuevas de APL. Acá lo que traemos es uno de los últimos datos estadísticos respecto de adopción de las tecnologías de redes industriales, en los cuales, si vemos acá, con dos organizaciones distintas, ¿okay? No sé si se alcanza a ver acá, Omdia y en los reportes, digamos, que la empresa HMS proveen anualmente, tenemos, y esto se ve un poco marcado en el tiempo, a medida que pasan los años, que la tecnología Profinet, ¿okay? Es la principal tecnología que predomina, digamos, en el mercado para lo que son las adopciones de redes de control de proceso en tiempo real. Es por eso que desde el lado justamente de Profinet y Profinet International mostramos esto y mostramos que Profinet es la mejor vía para poder hacer todas estas adopciones, digamos, de redes de tiempo real, digamos, para lo que es la parte de automatización de procesos. ¿Bien? Esto decía, se ve la tendencia, digamos, año tras año que Profinet se establece como la red de comunicación para el soporte, digamos, de todo lo que son sistemas de control, digamos, que va tomando ventaja respecto de sus competidores. ¿Bien? Y acá dentro de la organización una breve historia, digamos, de lo que es la parte del proyecto APL y lo que fue, digamos, la adopción de esto. Dijimos que la tecnología APL fue lanzada, digamos, ya cuando estuvo todo el estándar establecido en el año 2021, o sea, hace apenas 4 años que estamos, digamos, que estamos con la tecnología APL con posibilidades de aplicación en el mercado, en el cual al cabo del tiempo se fueron liberando, digamos, distintos white papers y pruebas de concepto y demás, digamos, dentro de Profinet y Profinet International, ¿ok? 2022, en junio, más de 60 dispositivos APL, digamos, bajo un entorno de prueba, hasta llegar en marzo del 2023 con los últimos test, digamos, de dispositivos, conforme justamente a cómo los fabricantes iban liberando sus tecnologías con esta posibilidad, digamos, de pruebas. Bien. También tenemos algo muy importante dentro de lo que es la parte de Profinet APL, la posibilidad de trabajar con el soporte de ProfiSafe, o sea, la posibilidad de integrar seguridad funcional y seguridad de proceso bajo el mismo protocolo, sin necesidad de tener nada desde el punto de vista de lo que es infraestructura, ¿bien? Que es la última, digamos, liberación que se ha producido, ¿bien? ProfiSafe, perdón,
se terminaron los minutos que había programado. Bien, ya estamos cerca. ProfiSafe, ok, sobre APL está liberado. ¿Qué significa esto? Que nosotros, sin necesidad de complejizar la infraestructura, con la misma infraestructura que tenemos, podemos dar soporte a todo lo que es la parte de aplicación, digamos, de dispositivos finales, digamos, bajo lo que es el perfil ProfiSafe. Esto nos habilita para poder lograr aplicaciones de seguridad funcional, seguridad de procesos, hasta niveles de SIL 3, digamos, en estos casos, y sin necesidad, digamos, de complejizar o modificar el tema de la infraestructura. Bien, acá tenemos algunas pruebas de concepto que se hicieron, ahí están las referencias y todo. Bien, 238 dispositivos puestos sobre APL en una red con un 6% de carga, con un anillo MRP para el manejo de redundancia, con soporte de redundancia de controladores, con reconfiguración dinámica y con dispositivos, digamos, que estaban intercambiando datos y test de carga de red. Bien, también tenemos, digamos, algunas otras pruebas de concepto que se han hecho en distintas empresas, todas ellas en Alemania, digamos, principalmente. Hay algunos otros casos como es en Norteamérica también del uso pero para que ustedes vean que la tecnología ya está, digamos, establecida y con posibilidades de ser utilizada. ¿Por qué se demora un poco? Bueno, porque los fabricantes, digamos, de dispositivos con todo este tema de reacomodamiento post-pandemia y la falta de recursos normalmente que tenían, digamos, de lo que era la parte electrónica, llevó a que se atrasara bastante, digamos, la puesta, digamos, o la salida al mercado de distintos dispositivos. Recién, fíjense que en el año 2023 se liberan los primeros dispositivos que se pueden realmente, digamos, comprar o están con posibilidades de comercialización, tanto de lo que es la parte de elementos de control, tanto sensores como actuadores, y lo que era la parte del soporte de los switches APL necesarios para justamente poder conectar esos dispositivos. Bien, también lo que es la oferta de soporte de Profinet sobre APL de diferentes fabricantes en sistemas de control y lo que es la parte de instrumentación, y lo que tiene también que ver con aquellos software que son para lo que es el sistema de manejo de activos, Asset Management System, en el cual tenemos ABB, una de las posibilidades, digamos, que integra la parte de software de ingeniería y la parte de Asset Management. Emerson también, con su sistema Delta V y su Asset Management. Ender & Hauser, con todo lo que tiene que ver con Asset Management y la parte de instrumentación. Honeywell, con su sistema también Experion de ingeniería y la parte de Asset Management. Y Siemens, con su sistema de control distribuido PCS7 o PCS-NIO y el software, digamos, PDM para lo que es el manejo de activos. Esto forma toda la oferta, digamos, de lo que uno puede conseguir y puede trabajar, digamos, en el mercado con sistemas que hoy ya tienen toda la posibilidad de integrar Profinet y la parte de APL bajo el nuevo concepto de Profinet PA, que es Profinet para Process Automation, automatización de procesos. Bien, integración de tecnologías, dijimos, en Profinet tenemos la posibilidad de integrar las tecnologías tradicionales, entradas y salidas clásicas con soporte HAR a través, digamos, de Remote I/O, ¿ok? Periferia centralizada, o a través de algún proxy poder integrar como es instrumentación, por ejemplo, en Profigas PA, Profigas DP, la parte de Profinet también y la parte de Profinet sobre APL, digamos, directamente. Bien, vamos a ver un poco la parte de APL. Particularmente, dijimos acá escenario de migración, bueno, conectividad con fibra óptica o cable eléctrico, derivaciones a 10 megabits hasta zona 1, un potencial de reutilización del cableado existente, bien, y fundamentalmente lo que se ha trabajado y es justamente también algo que permite
proteger, digamos, el costo de inversión de las industrias que hoy están trabajando, por ejemplo, con sensores o actuadores que están sobre Profibas PA. Todos los switches APL tienen soporte, integran un proxy Profibas PA. Esto permite que los dispositivos Profibas PA que están existentes hoy en planta puedan ser reutilizados con esta tecnología. O sea que no tenemos que cambiar toda nuestra instrumentación para poder justamente adoptar esta tecnología, sino que lo podemos hacer de manera gradual, ¿ok? Podemos hacerlo de manera gradual, podemos plantear, modificar y preparar nuestra instalación para los próximos años, digamos, ya empezar a pensar en los proyectos de migración. ¿Por qué? Porque hoy conseguir infraestructura Profibas PA, cajas de derivación, acopladores, proxies y demás, no se consiguen tanto en el mercado, y lo poco que se consigue, el costo de reposición es bastante elevado, con lo cual podemos empezar a transitar nuestra escenario de migración empezando de manera gradual, ¿ok? Empezando con lo que es la parte de llevar Ethernet industrial o Profinet hacia la parte más cercana y poder poner los switches APL y con la posibilidad de colocar o cablear, digamos, los dispositivos Profibas PA que hoy están existentes. Y a medida que se van liberando los CAPEX necesarios dentro de la industria, poder empezar a cambiar esta instrumentación Profibas PA por instrumentación que soporte APL. ¿Por qué? Porque hoy tampoco no tenemos una oferta tan grande de cantidad de dispositivos, digamos, sobre APL, ¿ok? Hay mucha más oferta dentro del Profibas PA, entonces estamos, digamos, en esa transición en la cual está cambiándose un poco, pero nosotros tenemos que trabajar anticipándonos a estas cuestiones y empezar justamente de manera proactiva a pensar nuestra instalación para que esté, digamos, con una visión de ready to future, o sea, lista para el futuro, para absorber todas las cuestiones tecnológicas que trae lo que es la parte de Industria 4.0 y anticiparnos, digamos, a lo que es la obsolescencia que tenemos de lo que es la parte de dispositivos y demás. ¿Bien? Dijimos que todo esto está bajo el soporte de Profibas y Profinet International, organización en la cual Outersopen, nuestra empresa acá en Argentina, es centro de capacitación y centro de competencia. Hoy por hoy somos en Argentina palabra autorizada sobre lo que es la parte de Profinet y Profibas. Es la única organización que hoy tiene, digamos, alcance global y tiene una red, digamos, de soporte y demás distribuida y organizada, digamos, para poder justamente dar soporte. Acá si se fijan, Argentina, centro de entrenamiento, centro de competencia. ¿Cómo trabaja Profibas y Profinet International? A través de asociaciones regionales que son las que se encargan de todas las acciones de marketing, digamos, en diferentes regiones. Hay 24, de las cuales la más importante, bueno, por supuesto, en Alemania, que es, digamos, donde surgió la iniciativa, Estados Unidos, China, Reino Unido e Italia, y después hay otras más, acá las pueden ver, y después trabaja con soporte técnico a través de estas asociaciones regionales que pueden ser los centros de competencia, en los cuales hay más de 60 centros de competencia alrededor del mundo. Tenemos más de 30 centros, digamos, de entrenamiento, dentro de los cuales acá en Argentina hay uno de los centros de entrenamiento que trabaja, digamos, en habla hispana, y centros de laboratorio, que son los que hacen todas las certificaciones de todos los productos de Profibas y Profinet que se van a poner, digamos, en el mercado. ¿Bien? Profibas y Profinet International también trabaja con estándares para lo que es interoperatividad. Fíjense que como core acá, después se van desprendiendo diferentes tipos o modelos, digamos, de protocolos que le dan soporte, por ejemplo, a MTP, por ejemplo, lo que es la parte de NOAA, Profibas, IO-Link, Omlock, SRCI y todo lo que es la parte de, digamos, de contextualización de datos a través de lo que son modelos de información,
de lo que justamente podemos traer como datos de acá. La idea de esto es, a través de los modelos de información, es contextualizar todos los datos para poder levantarlos de una manera mucho más simple hacia todo lo que son los sistemas de control. También todo lo que es la parte tanto de Factory como de Process Automation. Todo esto se integra, digamos, dentro de un conjunto de estándares para garantizar interoperabilidad dependiendo, digamos, de qué es lo que vayamos a poner nosotros en nuestra planta, de una manera, digamos, estándar, de una manera simple para todo lo que es la parte de intercambio y pasaje de datos. ¿Bien? Y, como decía, Autex Open, centro de competencia, centro de entrenamiento. Hoy tenemos el orgullo, digamos, de ser el centro de competencia de habla hispana más completo que existe, digamos, en el mundo. Participamos de diferentes grupos de trabajo dentro de la organización, fundamentalmente con la parte de entrenamiento y con la parte, digamos, de algunos de los estándares para lograr justamente, digamos, todo lo que es el alcance mundial. Training que ofrecemos, digamos, bajo esta modalidad, que pueden ser training presenciales, virtuales, in company, de diferentes modalidades, dentro de los cuales tenemos como datos nosotros que hemos, desde el momento que se instaló, digamos, el centro de entrenamiento, del cual, bueno, acá, digamos, dentro de la sala hay algunos que han participado desde los inicios del centro de entrenamiento. Tenemos más de 300 certificados entregados a personal que hemos formado nosotros, que abarcan más de 10 países, ¿bien? Y dentro de lo que es la parte del centro de competencia, tenemos más de 200 redes de distintas tecnologías intervenidas en lo que es la parte de diagnóstico, monitoreo, resolución de problemas, cuestiones que tienen que ver con la parte de optimización, digamos, de estas redes. ¿Bien? Y como resumen, acá tenemos, digamos, toda esta solución, Ethernet APL y todo lo que mencionamos de Profinet con sus distintas soluciones. Nos habilita, digamos, todo lo que es el camino de la comunicación digital hasta el nivel de campo, también en áreas, digamos, que tengan riesgo de explosión, con una tecnología robusta que asegura la alta disponibilidad, digamos, de los procesos de planta, métodos, digamos, que tienen que ver con redundancia. Simplicidad en ingeniería, dijimos que si nosotros tenemos un mismo sistema de ingeniería y un mismo protocolo que puede abarcar toda la cadena esta, por supuesto que logramos, digamos, una simplificación en lo que es ingeniería, comisionamiento y mantenimiento de las soluciones y con la posibilidad de exportar los datos en paralelo al sistema DCS para cualquier tipo, digamos, de aplicaciones que tengan que ver con los conceptos de Industria 4.0. ¿Bien? Bueno, eso es un poco el tema del fin de la presentación. Creo que estamos más o menos bien con el tema de tiempo. Acá tienen mis datos, Hernán Bertotto, director de operaciones de Autex Open, datos de contacto, digamos, de correo electrónico, el número telefónico y algunas de los links, digamos, de nuestros recursos con los cuales pueden, digamos, ver nuestra oferta de productos y demás y contactarse con nosotros. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por el tiempo. Vamos a pasar, Gaby, ¿cuánto nos queda? Nada. 4 minutos. 4 minutos. Espacio de preguntas, si nos excedemos un poco no hay problema. Bueno, espacio de preguntas, consultas. Antes de eso, me habían dicho, a partir, digamos, del término de esta plenaria, todas las actividades se desarrollan acá al frente. Vamos a ir a pasar para ver el tema de expositores. Hay un coffee break. Sí, antes y después. Antes. Primera sesión de trabajo. Exactamente. Era eso, había algún otro No. parroquial, no había Por más ahora nada. Exacto, bueno, nosotros, nuestra empresa Autex Open está presente dentro del espacio allá con equipos, digamos, para lo que es la parte de diagnóstico de redes y demás, y con las actividades de lo que es la parte del centro de competencia y centro de entrenamiento, así que los invitamos también a que nos visiten y a que puedan, digamos, sacarse nuestras dudas. Tenemos
Fernando Belén, Stefan, que son la parte técnica, digamos, que le puede evacuar todas las dudas y consultas, puede hacer, hay demostraciones ahí para que vean los distintos escenarios para que puedan, digamos, trabajar, preguntar con distintos equipos puestos en funcionamiento para lo que es la parte de redes Profinet. Así que bueno, preguntas. Espero, si no hay ninguna pregunta es porque sigue demasiado claro, cosa que no creo porque es muy difícil meter un tema tan amplio en apenas 48, 50 minutos más o menos que tuvimos. Espero haberles dado un pantallazo bastante bueno, que se lleven algunas ideas, digamos, generales, y quien quiera preguntar. Sí, señor. Buen día. Buenos días. Una pregunta. Actualmente, ¿qué share está teniendo APL? ¿Y en la Argentina hay alguna instalación ya? Como tal, completa con APL no, recién se están trabajando con las primeras adopciones. ¿Qué ocurre? Hasta el momento, digamos, el tema de infraestructura disponible para APL era no tan fácil, digamos, de conseguir en algún momento por el tema de las restricciones que había a nivel mundial con el tema de provisión de equipos. Recién hablamos de que en el año 2023 se pudieron poner a la venta los primeros equipos, digamos, de los distintos fabricantes de Ethernet APL, pero recién, digamos, puestos a la venta y no a lo mejor todavía entregándose porque estaban recién en lo que era la parte de preserie. Con lo cual, hoy todavía acá en Argentina nosotros hemos trabajado ya con algunas aplicaciones en las cuales es una mezcla. Hemos puesto Ethernet APL, pero todavía manteniendo los dispositivos en Profi SPA, justamente esto que le decía de empezar a migrar para preparar la instalación, digamos, para que esté lista para el futuro y a empezar los espacios de migración. Hoy acá en Argentina todavía no tiene, digamos, un espacio grande Profinet. ¿Y a nivel mundial qué share está teniendo? No tenemos todavía, no tenemos ese dato. Mirko, sí. Hay 3 aplicaciones en Brasil de APL que vienen de Sennhauser y 2 aplicaciones en Colombia de funcionamiento. Y a nivel mundial hay en todas las plantas, las grandes multinacionales, Europas, Exxon, y en plantas piloto donde ya están utilizando APL en producción. Son los casos, digamos, que hay. Acá en Argentina particularmente nosotros hemos estado trabajando en proyectos que ya están, digamos, en la etapa final, pero que no es Ethernet APL, todo, digamos, con los sensores APL, sino que es un primer paso, digamos, de migración hacia esa tecnología. El share es todavía bastante pequeño. Si pensamos un poco en lo que es la parte, por ejemplo, Profi SPA, hoy en el mercado tiene aproximadamente una cantidad cercana a los 18 millones de dispositivos instalados en el mundo, con lo cual es por lo menos, digamos, el tema de que en algún momento se van a llegar a reemplazar esos 18 millones de nodos, pero fundamentalmente, digamos, con la aparición de los conceptos de Industria 4.0 y la posibilidad de llevar mucha más información, el volumen ese se va a incrementar, o sea que el potencial, digamos, de adopción de lo que es la parte de APL hoy excede a lo que es la parte, digamos, de Profi SPA, y pensando un poco también del lado de lo que es la parte de Fieldglass Foundation, con la posibilidad de absorber mucha de esa parte, en realidad, digamos, estamos hablando a lo mejor de unos 30 millones, digamos, de nodos a nivel mundial que forman parte, digamos, de la parte del core, y de ahí un poco más todavía. Bien, ¿alguna otra? Sí. De costos, por ahí no mencionaste. Costos depende del fabricante y depende, digamos, del país. Hoy probablemente un switch, a nivel de instrumentación es el mismo costo, inclusive un poco menor, por cuestiones que tienen que ver con la parte, digamos, de instalación de la tecnología y de marketing. Un dispositivo, un instrumento 420 mA o Ethernet APL o Profi SPA o Fieldglass Foundation hoy está costando casi lo mismo. O sea que desde ese punto de vista no hay diferencias
prácticamente, digamos, en costo de lo que es la parte de instrumentación. A nivel de infraestructura, estamos hablando que probablemente un switch Ethernet APL, dependiendo de la cantidad de puertos, puede variar, puede estar ubicado más o menos en una franja de unos 4 a 5 mil dólares por ahí cada uno de los switches, comparables con lo que sería, digamos, una caja de distribución de Profigas PA, pero tenés que evaluarlo. A ver, cuando vos estás viendo este tipo de aplicaciones, no tenés que evaluar únicamente el costo de adquisición, sino tenés que ver todo lo que es el ciclo de vida completo, digamos, y cómo se van a prorratear. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que dijimos, a ver, con Hard, por ejemplo, o con Profigas PA, vos tenés un tiempo para lo que es la parte de comisionamiento, de diagnóstico y demás cosas, que es mucho más tiempo y lo cual es mucho más costo, más plata. Entonces tenés que ver siempre este tipo de tecnologías, digamos, a través del ciclo de vida completo, cuáles son los costos totales. Si lo vas a comparar únicamente con lo que es el costo de adquisición de un elemento, y a lo mejor no vas a encontrar, digamos, el punto correcto. Pero si vos lo pensás a través de todo lo que es el ciclo de vida de la planta, vas a empezar a encontrar ahí sí cuestiones que te van a impactar con lo que es la parte de mantenimiento, con lo que es la parte de gestión, con todas estas cuestiones que va a ser la ventaja grande. No te olvides que vos acá lo que estás haciendo es poder gestionar de manera mucho más eficiente todos los activos que vas a tener en planta. ¿Por qué? Porque vas a tener la posibilidad de sacar todos los datos necesarios y lo vas a poder, por ejemplo, pasar con Ethernet y sin necesidad de complicarlo, lo vas a poder pasar a tu parte de manejo de activos, de ahí lo vas a poder vincular con tu proceso, digamos, de compra, de adquisición, con la parte, digamos, de mantener un stock de repuestos físicamente, digamos, más lógico y no tener que tener mucha cuestión de repuestos. Vas a poder mejorar la parte de diagnóstico, y con lo cual ante un problema vas a poder reponerte mucho más rápido, digamos, y vas a mejorar la disponibilidad, digamos, de tu planta. Así que hay muchos aspectos que tenés que considerar para pensar, digamos, en el tema de costos. Tengo una pregunta. Sí. ¿La cantidad de boca de salida de un switch APL está limitado? ¿O es como...? Sí, está limitado justamente por lo que hablamos, el tema de la potencia necesaria, digamos, la potencia disponible que tenés para alimentarlo. Hoy, en el mercado, hasta switches con 24 bocas vienen. Más de eso también hay una cuestión de infraestructura, ¿ok? Generalmente, si vos acercas el switch para distribuir todo lo que son la parte de las derivaciones y vas a poner un switch de mucho más de 24 elementos, probablemente desaproveches muchos puertos, entonces tiene que ver con un compromiso entre lo que es la parte de usabilidad y demás cuestiones. Pero hoy hasta 24 bocas se pueden lograr o se han logrado con un switch Ethernet APL. Tiene que haber un tema de un promedio de cantidad de instrumentos por nodo del proceso que existe en la planta. Habitualmente cualquier skid de producción va a requerir el orden de 20 a 40 dispositivos. Sí. Pero con uno o dos switches, como dice la mayor parte de la explicación. Está bien. Sí. Y Daniel, buenas vidas de Corea. Una consulta, cuando vos hablas de la distancia desde qué punto hasta qué punto, y si pones un switch la aumentás, eso es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿no hay una posibilidad de poder acoplar algo al sensor que ya tengo para adaptarlo a esta nueva tecnología? No, a ver, comercialmente no. Y técnicamente creo que tampoco se puede lograr. ¿Por qué? Porque básicamente para que sea APL tiene que tener una parte, digamos, de potencia particularmente rediseñada, y no creo que ninguna... A ver, si vos tenés un dispositivo Profigas PA, como dijimos,
¿Dónde estaba? Un dispositivo propio SPA, perdón, por acá. No, un dispositivo propio SPA, bueno, sí, acá al final. Lo podés conectar a ese switch, o sea que no necesitarías ninguna conversión adicional. Técnicamente no sé si hay alguna empresa que vaya a trabajar con el hecho de poner un adaptador, digamos, por lo que es la parte de la complejización desde el punto de vista tecnológico. No creo que se vaya a trabajar en ese sentido. Por lo menos no está planificado ni nada. Sí, lo que podrías hacer, por ejemplo, hay alguna posibilidad que está prevista en el estándar de que vos puedas acoplar un dispositivo APL a un switch SPE, ¿ok? Podés trabajarlo porque ahí sí es la misma capa física, pero lo único que tenés que adaptar es la parte de potencia, pero ya lo maneja diferente. Entonces, existiría esa posibilidad. Respecto del tema de distancias, dependiendo de la aplicación que tengas, por ejemplo, que si le estamos hablando de qué, a nivel de lo que es la parte de derivaciones, podés llegar hasta los 1000 metros, ¿ok? En una aplicación que no requiera, que no sea, digamos, para un dispositivo que está en alguna zona clasificada. Si es en zona clasificada, hay una serie de restricciones que trabajan con esto, pero estás en el orden, creo que de los 200 metros que podés llegar, por ejemplo, para algunos dispositivos. Respecto de lo que es la parte del troncal, si vos acá tenés, por ejemplo, Ethernet industrial normal, esta distancia va a estar limitada a 100 metros, lo cual, digamos, era estándar Ethernet, pero si vos trabajas, en este caso, que acá vas a trabajar con un TRAN APL, podrías agarrar esta instalación, tenerla, dependiendo de los requerimientos de potencia, que ahí tenés que hacer unos cálculos de caída de tensión, podrías trabajar con este troncal hasta 1000 metros, por ejemplo. 1000 metros acá, 1000 metros acá, bueno, hay que ver, digamos, todo el tema de caídas de potencia hasta dónde podés llegar. ¿Okay? O sea que hay, eso en las guías estas que las podés tener, digamos, en ethernetapl.org, ahí podés sacar más datos y si no podés acercarte y nosotros te podemos, digamos, dar la parte de consultoría o digamos, todo esto necesario para que puedas implementar el proyecto de manera correcta. ¿Bien? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces, ¿cerramos, Gaby? Perdón, sí. Sí. ¿Hay alguna forma de reforzar la alimentación? Sí, a ver, un segundo. Es decir, si me quedo en el medio sin alimentación suficiente. Bueno, sí, por ejemplo, dependiendo cómo lo trabajes, vos podrías, por ejemplo, si son dispositivos alimentados de manera externa, podrías utilizar lo que hoy es un switch Ethernet tradicional, redondeamos, sí, ya ahí estamos. Podrías hacer, digamos, no sé, poner cada uno de estos hasta un máximo de 100 metros y llevarlo. Podrías trabajar con, por ejemplo, estos dispositivos que son APL, que son alimentados, ¿okay? Que te permitiría reforzar esa alimentación y en algunos casos, digamos, trabajar con esto, que sería, digamos, la adopción máxima de APL, incluso en lo que es la parte de troncal, en el cual acá sí no podés reforzar esa alimentación. Así que este switch APL te va a dar toda la alimentación disponible. Acá sí ya está un poco más limitado en cuanto a cantidad de dispositivos, distancias, pero si vos querés hacer, por ejemplo, esta parte y trabajar, digamos, con algunas cosas instaladas en zona 2, alimentadas por fuera, podrías, digamos, reforzar esa potencia total, digamos, que vas a poner disponible en el sistema. O sea que hay varias maneras de lograr, digamos, todas esas cuestiones. Bien. Ok. Bueno, gracias. ¿Listo? Muchísimas gracias.